Para el año 2025 está prevista una subida de la tasa del agua de Premasa para la provincia de Córdoba de 1 euro al mes. 1 euro por vivienda al mes. 12 euros al año. Esa es la subida que plantea el equipo de gobierno para el año 2025. Una subida que es obligada por una ley 7/2022 de Economía Circular del Gobierno de España con el quinto contenedor. Esa es la gran justificación de la subida. El obligado cumplimiento de una ley que entra en vigor, concretamente el quinto contenedor, en abril de 2025. Y eso supone un incremento de 5 millones de euros para hacer frente a ese servicio impuesto por la ley 7/2022. Nos encontramos en el 2023, como veis, con un déficit de 7 millones de euros. Tenemos una situación absolutamente muy delicada y nos vemos a la tesitura de subir las tasas en un 40%. Digo porque hay que reconocerlo, que se tuvo que hacer por necesidades obvias para el mantenimiento de la empresa, que ya entraba en línea de quiebra, y por otra parte, para entrar en un estadio de equilibrio. Esos fueron los escenarios 23-24. Colocamos 2 millones de inyección desde Diputación para amortiguar las cuentas y porque no queríamos recaer todo el déficit contable solo en la tasa, sino que le echamos una mano desde Diputación e incorporamos 2 millones de euros a esa subida del 40,8%. Hemos pasado desde 2023 de una amenaza de cierre de 7 millones de euros, menos 7 millones, de una amenaza de cierre en el 2024 de 9 millones y medio, a equilibrio de cuentas. Y eso es seguridad laboral y planificación de inversiones. Más y mejor gestión. ¿Qué inversiones se plantean en el PAIF? 11,5 millones de euros. Ya entro en el 2025. ¿Ven? 1 euro al mes de subida, y con 1 euro al mes de subida hacemos frente, pagamos el basurazo, lo que se denomina ahora por la FEN el basurazo, esa ley 7/2022 que nos impone que todos los usuarios paguen el 100% del coste del quinto contenedor. Luego ahí no hay debate, ahí no hay regate ni hay posibilidad de acuerdo. Es cumplir una ley en la que los usuarios, tú tienes que repercutir obligatoriamente a los usuarios el 100% de lo que supone el quinto contenedor, que son 5 millones de euros. Primero, planta por compactación en Dos Torres, Peñarroya, Montoro, Nueva Cartella y Rute. Estación de transferencia por compactación en el Alto Guadalquivir. Esos dos grandes ejes concentran la mayoría de los 11,5 millones de euros, porque después hay partidas que son para compra de maquinaria y de materiales, ¿no? A eso hay que añadirle los 5 millones que hemos aprobado en remanente hace 2 semanas y que son la presa de compactación y contenedores de la planta de transferencia en Montoro, 650.000 euros. Los cubrecontenedores para bioresiduos, contenedores soterrados, 795.000 euros. Complejo medioambiental de Montalbán, 3,5 millones de euros. Vamos a la ampliación. Es un salto cualitativo y cuantitativo en sostenibilidad medioambiental y de una planta de referencia a nivel europeo. Ahí ya ampliamos, adaptamos con 3,5 millones de euros, a los que se le incorporarán 18 millones de euros que vienen de Europa y de la Junta de Andalucía, para hacer esa gran planta de residuos en Montalbán, con mucha más capacidad, infinitamente mucho más sostenible. Y por último, se va a poner en marcha el afino, que son por 255.000 euros. A ello, a la inversión también, habría que incluir en la de 2025 1.500 contenedores de reposición y la adquisición de cubrecontenedores para Serao, ¿no? ¿Vale? Todo eso suma una cantidad de 11,5 millones de euros más 5 millones de euros.
son 16,5 millones de euros de inversión para 2025, a los que habríamos que añadir los 18 que vienen de Europa para la planta de Montalbán. Y centrándonos en lo que justifica la subida de las tasas en el 2025. La Ley 7 de 2022 de 8 de abril. Esa ley lo que hace es poner encima de la mesa una directiva 2008/98 de la Comunidad Europea, que acordaréis de aquel lema: quien contamina, paga. Una ley medioambientalmente muy ambiciosa, pero la directiva en ningún momento habla de tasas. La directiva no habla de tasas, la que se ha traspuesto. No habla de tasas. Solo habla que los gobiernos establecerán planes de gestión de residuos. Este matiz es muy importante porque es la clave del problema que la Federación Española de Municipios y Provincias ha puesto encima de la mesa. La ley del Gobierno Sánchez transpone una directiva de la Unión Europea muy ambiciosa medioambientalmente, pero la norma no exige a los ayuntamientos que establezcan una tasa, solo que el Estado tome medidas, como digo, y planes de gestión de residuos, si lo hace a través de un impuesto. Se aprueba el impuesto al transponer un acta, una directiva comunitaria, y eso sería de manera uniforme. Como no lo ha hecho, lo que ha hecho es trasladar la responsabilidad a los ayuntamientos. Tenéis que cumplir una directiva. La directiva no habla de tasa, pero yo sí digo que tenéis que aplicar tasa. ¿Y eso qué conlleva? Que cada ayuntamiento ha interpretado la ley como ha querido. Cada ayuntamiento ha entendido cómo puede interpretar qué cantidad de basura tiene que pagar, y eso ha creado una inestabilidad y una posibilidad de, como dicen la Asociación Nacional de Inspectores de Hacienda Pública Local, literal, va a traer mucha litigiosidad más de la vivida con el impuesto de plusvalía, que, como sabéis, lo tumbó el Tribunal Constitucional en el año 2021. La inseguridad jurídica que nos estamos viendo es impresionante, por una decisión mal adoptada que literal, y dicen los inspectores de Hacienda Pública Local, que esa ley, fruto de esa directiva, se redacta de manera deficiente, técnica, legislativa y muy parca. Con lo cual, ahí tenéis el reflejo de lo que supone el incremento de la tasa de basura en la provincia de Córdoba. No hay más, no hay margen de negociación. Nosotros trasladamos una obligación que nos da el Gobierno por ley de la implantación de una directiva europea que podía haber sido infinitamente mejorable y que va a dar pie, según los inspectores de Hacienda Local, a muchas impugnaciones. ¿Por qué? Porque no está definido como se tendría que haber hecho por un impuesto. Luego, aquí no cabe margen de maniobra para intentar sacar esto adelante. O hacemos lo que nos obliga la ley o incumplimos la ley. No hay una subida en las tasas de premasa que no sea el cumplimiento de la ley de Pedro Sánchez 7/2022, catalogada por la FEIN como el basurazo y que está poniendo en pie de guerra a todos los ayuntamientos. Para los que creen que no somos competitivos, ahí tenéis la media que se paga por vivienda en Andalucía y la media que se paga por vivienda anual en Córdoba. En Córdoba, 142 euros, media, contrastado todas las tasas de Andalucía, y en Córdoba 142 y en Andalucía 155,58. Para que veáis que estamos muy por debajo de la media andaluza en lo que es la tasa impositiva de recogida de basura. Y es que hace un año, y este es el primer año completo de gestión del Partido Popular, hace un año teníamos una coyuntura muy distinta y muy distante a la actual. Y lo voy a dividir en 4 conceptos. El primero, al cual hacía referencia el presidente de la Diputación, es que heredamos una empresa al borde de la quiebra. Al borde de la quiebra, que se saldó con un déficit económico al final del ejercicio presupuestario de 7 millones de euros. Es decir, a final del 2023 las cuentas arrojan un déficit de 7 millones de euros.
A final del año 2024, las cuentas de la empresa pública provincial van a estar equilibradas. Pero en materia social y en materia laboral también hemos tenido avances muy importantes para beneficio de las condiciones laborales, de las condiciones del personal dependiente de la empresa pública provincial. Y es que ha habido un hito tras una década, repito, una década, clausurados los acuerdos sociolaborales, hemos conseguido firmar por unanimidad el convenio colectivo de la empresa, por unanimidad en la representación de los trabajadores y en la representación de la empresa. La tercera cuestión en materia de gestión, pues es que asumimos todos y cada uno de los compromisos previos que tenía la empresa y que no había llevado a cabo, fundamentalmente en lo que tiene que ver con las inversiones y la ejecución de las mismas. El soterramiento de los contenedores en el municipio de Villafranca, culminado recientemente. Era un compromiso anterior incumplido. Actualmente está en ejecución el soterramiento de contenedores en Lucena, en todo el casco urbano de Lucena. Se va a terminar próximamente. La semana próxima se va a iniciar el soterramiento de los contenedores en el municipio de Baena. Y muy próximamente también se van a iniciar en Encinas Reales, en Palenciana, en Benamejí y en Villa del Río. Y para el año que viene, sin lugar a dudas, se va a iniciar el soterramiento de los contenedores en el municipio de La Rambla. Les doy un dato. En el ejercicio presupuestario 2023 se ejecutó del capítulo de inversiones de Premasa únicamente un 12%. Este año estamos en condiciones de terminar el ejercicio con un 70% de cumplimiento de la ejecución de dichas inversiones. Estamos en un Estado de Derecho y la ley hay que cumplirla. A nadie se le escapa que la fiscalidad que le hubiese gustado a mi partido, al Partido Popular, y que defiende siempre, y la que le hubiese gustado a este Gobierno de la Diputación, es haber acudido a un incremento en torno al IPC, ¿no? A cómo sube el importe de la vida, ¿no? Pero estamos obligados por la Ley 7/2022 a hacer una serie de actuaciones, fundamentalmente la implantación del 5.º contenedor, de ese contenedor de biorresiduos, que es obligatorio y, lo más importante aún, estamos obligados a repercutirle el 100% de ese importe a los usuarios. El año pasado, en el ejercicio anterior, la Diputación transfirió 2 millones de euros como inyección de explotación a la empresa pública mercantil. ¿Para qué? Para paliar el incremento tarifario que había de producirse a consecuencia del pago del impuesto al vertedero. Bien, pues eso ya no se puede hacer. Hay que repercutir, bajo ese principio, quien contamina paga, el 100% de ese coste a los usuarios. No puede haber subvenciones de explotación. Y eso es lo que la ley nos obliga, lo que hace que la ley nos obligue a incrementar la tarifa en ese 9,79%, que el resultado final, como decía el presidente de la Diputación, es un incremento de 1 euro mensual.